Vamos a rápidamente describir lo que formalmente es un proceso de separación por destilación. En este esquema se presenta una operación típica de destilación donde esta corriente es la alimentación que se va a separar en dos corrientes, una de destilado y una de fondos. Cada una de estas corrientes tiene una particularidad. La corriente de destilados estará más rica en los componentes más ligeros, mientras que la corriente de producto de fondos estará rica en los componentes más pesados. De tal manera que esta operación de separación consta de lo siguiente. Como tal, consta de una sección de etapas múltiples interconectadas entre ellas. Estas etapas se basan en la creación de dos fases, y en este caso, una fase líquida y una fase vapor. La fase líquida siempre descenderá de esta columna de destilación y pasará a través de cada una de las etapas, mientras que la fase vapor ascenderá de tal manera que llegará a la parte superior de esta columna, mientras que el líquido llegará al fondo. Esta operación requiere de energía para llevarse a cabo, de tal manera que en este equipo que se conoce como reboiler o calderín, también es una etapa de equilibrio, pues el líquido se vaporiza parcialmente y ese vapor se regresa a la columna. Para poder llevar a cabo esa vaporización parcial, se adiciona calor al sistema, mientras que el vapor que está en la parte superior, este se condensa ya sea parcialmente y tal como se presenta aquí, un condensador total, para que parte de él se obtenga como producto y la otra parte como reflujo, es decir, que se retorna a la columna de destilación. Entonces, esta es la descripción de una etapa, o más bien de una operación de destilación. También se conoce como fraccionamiento o destilación fraccionada. Es una operación unitaria en la que la separación de los constituyentes de una mezcla, en este caso de la alimentación, se basa en las diferencias de volatilidades. En la destilación, una fase vapor se pone en contacto con una líquida para que se transfiera masa del líquido al vapor y viceversa. Y esa es la razón y la base de la operación de destilación. De tal manera que de manera simultánea se transfiere masa, tal como lo hemos comentado en esta parte, desde el líquido por evaporación y desde el vapor por condensación, de tal manera que estos fenómenos de evaporación y condensación estarán presentes como fenómeno físico de la operación de destilación en esta columna de destilación. De tal manera que el efecto neto es un incremento en las concentraciones de los componentes más volátiles que estarán en la fase vapor y los pesados o menos volátiles que estarán en el líquido. Como comentamos antes, la destilación implica evaporación y condensación, desde luego de la mezcla que se está tratando y que se va a separar. Y es una operación que requiere grandes cantidades de energía.
de tal manera que la energía se requiere para esta operación unitaria conocida como fraccionamiento o bien destilación o destilación fraccionada. Veremos en este módulo el método de destilación binaria conocido como el método de McCabe-Thiele. Se basa en una construcción gráfica para darle solución a una columna de destilación tal como la hemos descrito. Antes de describir el método de McCabe-Thiele, anotaremos lo siguiente en esta columna de fraccionamiento. La etapa de alimentación denotada con F es la etapa donde se alimenta esta corriente que se va a separar. Por encima de esta etapa se conoce a toda la sección, que en este caso es la superior por encima de F, como sección de rectificación. Mientras que por debajo de esta etapa F existe o está la sección de agotamiento. Además, en una columna de destilación se enumeran las etapas de equilibrio necesarias para llevar a cabo una separación, y en este caso, en esta representación, se comienza en la parte superior de esta columna a numerar las etapas, de tal manera que la etapa 1 es la primer superior, donde el reflujo entra y el vapor que se va a condensar para separarlo en la corriente de producto de destilado y la de reflujo será entonces la etapa 1. Mientras que las etapas se cuentan de manera descendente hasta la etapa F, pasando de esta etapa F, llegar hasta la etapa N. Solo hacer las siguientes anotaciones. El reboiler también se considera una etapa de equilibrio, pues es un vaporizador parcial. Mientras que si el condensador es parcial, también se considerará como etapa de equilibrio. Pero entonces haremos la anotación de que la etapa superior primera, si es un condensador parcial, corresponde a este. Y la última etapa representada a la hora de resolver una columna de destilación corresponderá al reboiler o calderín. Veamos ahora el método de McCabe-Thiele, que es un método gráfico de múltiples etapas interconectadas y se aplica para sistemas binarios. Estos métodos gráficos, tal como el método de McCabe-Thiele, resulta ser útil en el diseño de sistemas de múltiples etapas, debido a que los procedimientos de cálculo implican resolver simultáneamente las relaciones de equilibrio, así como los balances de materia y entalpía. Estos balances y relaciones de equilibrio se pueden representar en una gráfica y entonces resolverlos de manera simultánea y como tal gráficamente. Entonces resolveremos gráficamente problemas de diseño. Estos métodos gráficos resultan útiles para diseño preliminar de un proceso de separación por destilación.
Además, permiten visualizar las relaciones entre las variables. En este caso, gráficamente resolveremos de manera simultánea las relaciones de equilibrio y los balances de materia y energía. Entremos entonces a detalle para ver los procedimientos gráficos de diseño de una columna de destilación. Vamos a ver primeramente las ecuaciones del balance de materia y vamos para ello a considerar una columna de este tipo donde están interconectadas varias etapas de equilibrio. Por ejemplo, esta cascada de n etapas consta de lo siguiente, al menos lo que se está representando aquí. Se tiene la etapa n más 1, la etapa n y la etapa n menos 1. Consideraremos que las etapas son ideales y además están en equilibrio y que corresponden a sistemas de dos componentes. Vamos a realizar un balance de materia para la envoltura n más 1. La envoltura n más 1 es el recuadro que está aquí marcado en líneas discontinuas, de tal manera que en la envoltura n más 1 contiene solamente a la etapa n más 1. Si nosotros realizamos un balance de materia, de lo que hemos aprendido es que lo que entra en masa es igual a lo que sale en masa. También si no hay cambio en el número de moles por reacción, que es el caso porque es una operación física, el número de moles que entra tiene que ser igual al número de moles que salen. De tal manera que estamos representando en la etapa n más 1, que corresponde a la envoltura n más 1, dos corrientes que entran. La Ln más 2, porque viene de otra etapa superior, con fracción molar xn más 2, y también entra la Vn con su fracción molar y subíndice n. Y salen las corrientes Vn más 1 con composición Yn más 1 y sale la Ln más 1 con su composición o fracción molar. De tal manera que si hacemos un balance por componente, entonces lo que entra, vean, es la corriente Ln más 2 y también la Vn. Las sumamos y como es un balance de materia por componente, cada corriente va multiplicada por la fracción molar y debe de ser igual a la suma de las corrientes que salen. Y las corrientes que salen son la Ln más 1 y la Vn más 1, las cuales las estamos colocando en esta parte. Ahora, hay que considerar lo siguiente. La etapa n más 1 está en equilibrio, por tanto, las que salen Vn más 1 y Ln más 1 están en equilibrio, es decir, que la temperatura y presión de estas dos corrientes son las mismas, mientras que vean que la corriente Ln más 1 y la Vn son corrientes que se cruzan. Lo que vamos a hacer en lo que sigue de este balance de materia es localizar estas corrientes que se cruzan. También hay corrientes que se cruzan y que serían la Ln más 2
con Vn más 1. Entonces lo que vamos a hacer de este balance es despejar Yn. Al despejar Yn de este balance de materia por componente, llegamos a esta expresión y la arreglamos de esta forma, de tal manera que el subíndice n en Y nos representa esta corriente que cruza con la Ln más 1 con composición Xn más 1, que sería esta, más estas o este término. Este resultado lo hemos obtenido de un balance para la envoltura n más 1. Ahora aplicaremos lo mismo, pero para la envoltura n. Ahora la envoltura n es el recuadro marcado por estas líneas discontinuas y que contiene a la etapa n más 1 y también a la etapa n. Pero veamos qué es lo que sale y qué es lo que entra a esta envoltura n. Primero localicemos lo que entra. Lo que entra es esta corriente, Vn-1, y también entra la Ln más 2. Por tanto, las sumamos y eso es lo que entra, claro, multiplicado por las fracciones molares porque es por componente. Y es el mismo componente. De tal manera que lo que entra va a ser igual a lo que sale en la envoltura n. ¿Qué es lo que sale de la envoltura n? Sale la corriente Ln, aquí aparece, y sale la corriente Vn más 1. Aquí aparece el término. Claro, multiplicado por las fracciones molares, porque el balance es por componente. Y luego vamos a despejar corrientes que se cruzan, de tal manera que la corriente que se cruza sería esta Vn-1 con Ln, de tal manera que vamos a despejar la Yn-1 de este balance y nos quedaría de esta manera. Xn y Yn son composiciones de corrientes que se cruzan, mientras que en la otra envoltura Xn más 1 con Yn son corrientes o fracciones molares de corrientes que se cruzan. Vean que en estas dos ecuaciones el término último es exactamente el mismo. Bueno, más bien la parte del numerador sería Vn más 1, Yn más 1 menos Ln más 2, Xn más 2 es exactamente el que está aquí, dividido entre Vn y Vn menos 1 respectivamente para las envolturas distintas. La idea es llevar los balances de materia a representarlos en este tipo de diagrama, composición. Al momento, nosotros hemos aprendido o ya hemos aprendido a poder generar esta curva de equilibrio necesaria para poder llevar a cabo la operación de destilación. Pero también es necesario representar en este esquema los balances de materia. Para ello lo que hacemos es de manera rápida recordar los balances que hemos hecho en la diapositiva anterior. Cada uno de estos balances nos representa o se conoce como línea de operación. Esta línea de operación es para la envoltura n más 1, mientras que la otra línea de operación, que es esta, es de la sección o envoltura n. Ahora, lo que queremos hacer es representar estos balances de materia en este diagrama. Para ello, rápidamente observamos que, por ejemplo,
para esta línea de operación, esta ecuación localiza el punto xn más 1, yn. Recordemos que son corrientes que se cruzan, mientras que la línea de operación aquí corresponde o localiza el punto xn, yn menos 1. Nuevamente recordar que son corrientes que se cruzan en el esquema que hemos representado de la cascada de múltiples etapas. Lo que vamos a hacer en este método, y es lo que considera el método de McCabe-Thiele, es que la relación L entre V como flujos va a ser la misma a lo largo de toda la cascada de n etapas, es decir, es constante. Por lo tanto, cuando haya subíndices, entonces los quitaremos, de tal manera que la representación será L entre V. Se conoce como relación de flujos de las fases constantes. Esto implicaría, además, que todas las corrientes del líquido en la cascada serían exactamente las mismas, mientras que para el vapor también. A esto se conoce como suposición de flujo molar constante. Ahora, si esto lo insertamos en las líneas de operación que corresponden a los balances que hemos hecho, entonces este subíndice n más 1 también, y todos los demás que aparecen en L y V, los quitamos representando estos flujos molares constantes, de tal manera que nos quedará entonces, de acuerdo a estas expresiones, hemos eliminado los subíndices. Comparando, ahora sí observamos que L en V es la pendiente o es una pendiente y es la misma para ambos o ambas líneas de operación. Ahora veamos qué es lo que pasa con este término. Vean que es exactamente el mismo de esta línea de operación con esta otra y corresponde a la ordenada al origen. De tal manera que estas líneas de operación están representadas por líneas o por rectas y además corresponden a la misma, porque tienen la misma pendiente y la ordenada al origen. Entonces, la ecuación corresponde a una recta para los balances de materia y además es la misma recta para por lo menos los dos balances que hemos realizado en la cascada de n etapas interconectadas. Si generalizamos, sabiendo que es la misma recta, entonces quitamos subíndices tanto a y como a x, de tal manera que la línea de operación queda de acuerdo a esta expresión, donde L en V es la pendiente y todo este término es la ordenada al origen. Como comentamos, es de esta representación de etapas interconectadas. Ahora, como es una línea de operación, como tal es una recta o una línea, el método de McCabe-Thiele se basa en representar líneas de operación, así como relaciones de equilibrio o la curva de equilibrio en el diagrama composición-composición. Para ello recordaremos entonces cómo podemos representar en un diagrama XY una línea o bien la recta de nuestros cursos.
de geometría analítica, una línea o la ecuación de una recta la podemos representar conociendo la coordenada de dos puntos. Por ejemplo, x1, y1 se conoce, se localiza. También x2, y2, este punto con coordenadas se localiza y simplemente se unen y se extienden y es suficiente para representar una recta. También, si conocemos un punto y la pendiente, también se puede representar esta línea. Ahora, si esto lo representamos en términos de los balances, entonces, por ejemplo, x1, y1 corresponde a este valor xn, yn menos 1, que corresponden a las fracciones molares de corrientes que se cruzan. Vamos a localizarlas. Serían xn y yn menos 1. Estas dos corrientes se cruzan. Mientras que de la otra envoltura, xn más 1, yn es otro punto que se conocería y corresponde a esta corriente que se cruza con esta otra. Ahora, ¿cómo nos quedaría la pendiente a partir de esta expresión y2 menos y1 entre x2 menos x1? Sustituimos valores y hacemos que el punto 1 sea el que contiene a yn menos 1, es decir, el que está etiquetado con subíndices 1. De tal manera que entonces y2 quedaría como yn. Aquí aparece, lo insertamos en y2 menos y1, sería yn menos 1. Lo insertamos de la misma manera para las x y entonces podemos evaluar m, que es la pendiente, y entonces poder representar la línea de operación que corresponde a los balances de materia. Entonces, la línea de operación, en resumen, localiza los puntos con coordenadas con posiciones líquido y vapor de corrientes que se cruzan. De tal manera que esta línea localiza todos los puntos de las corrientes que se cruzan en esta representación de etapas interconectadas como separador. De tal manera que esta línea de operación que hemos representado aquí localiza también al punto xn-1, yn-2 porque son corrientes que se cruzan. También localizará estas corrientes que se cruzan con coordenadas x, n más 2, y, n más 1. Entonces, para el diseño de la columna de n etapas que hemos representado, considera lo siguiente. Es necesario conocer, y tenemos dos opciones. La primera, las concentraciones de solamente dos corrientes que se cruzan y la relación de reflujo o de flujos líquido a vapor. Esto implica que conozcamos un punto de la línea de operación y la pendiente, tal como se representa en esta parte. La pendiente, que sería L en V, y cualesquiera de la composición de corrientes que se cruzan. Por ejemplo, la xn más 1, yn,
que corresponderían a estas corrientes que se cruzan, o cualesquiera de las corrientes que se cruzan en este separador. El enunciado típico de este problema es el siguiente. Dadas L en V y la composición de entrada y salida en un extremo de este separador, esta parte o bien esta otra, lo que se tendría que evaluar es las composiciones de entrada y salida del otro extremo y el número de etapas. Desde luego, en una representación gráfica. La siguiente opción, número 2, es conocer las concentraciones de dos pares cualesquiera de corrientes que se cruzan. Y las más convenientes son las que entran y salen de la cascada. Por ejemplo, estas son corrientes que se cruzan y corresponderían a un punto con coordenadas x n más 2, y n más 1. Además de también conocer estas corrientes que se cruzan y que serían las de el otro extremo de este separador. Correspondería al punto con coordenadas x n menos 1, y n menos 2. Esto implica que conozcamos las coordenadas de dos puntos, que va a ser suficiente para representar el balance de materia en el diagrama composición-composición, porque es una recta y con dos puntos conocidos podemos representarla. El enunciado típico de este problema es el siguiente. Dadas las composiciones de entrada y salida, calcular la pendiente y el número de etapas. Para ello es importante entonces calcular el número de etapas, en este caso teóricas. El número de etapas teóricas que se requieren para una separación determinada se pueden determinar utilizando tanto la línea de operación como con la curva de equilibrio en un diagrama composición y vamos a aprender cómo podemos realizar la representación y el trazado del número de etapas de un diseño de columna de n etapas. En la siguiente figura se representa la construcción gráfica del método de McCabe-Thiele de un separador de múltiple etapa con dos fases en contracorriente. Es exactamente el esquema que hemos analizado al momento. Tiene n etapas interconectadas en contracorriente y cada etapa es de equilibrio. Vean que en la etapa 1 las corrientes que se cruzan son con composición x0, y1, de tal manera que este punto con coordenadas x0, y1 está localizada en la línea de operación. También estas corrientes que se cruzan y que serían con coordenadas o el punto con coordenadas xn, yn más 1. Como son corrientes que se cruzan, también está este punto localizado en la línea de operación. Por tanto, si recordamos, en una etapa de equilibrio hay corrientes que se cruzan, por ejemplo estas dos, también estas otras dos, y hay corrientes que están en equilibrio. Las que están en equilibrio serían las que salen de esta etapa. En este caso sería la que asciende
que sería esta corriente, en equilibrio con la que desciende. Entonces, tendríamos que en el diagrama composición representar ambos comportamientos. La curva de equilibrio corresponde a esta curva inferior como como curva representada sólidamente, mientras que la línea de operación es una recta, también con una representación en línea sólida o línea en negro. Entonces estamos representando tanto la línea de operación como la curva de equilibrio en el mismo esquema o diagrama composición. Ahora, vean que estos puntos o corrientes que se cruzan nos representan un punto y que debe de descansar en la línea de operación. Corresponde a este punto con coordenadas x0, y1 y efectivamente descansa en la línea de operación. También el punto con estas coordenadas, que sería xn, yn más 1, son corrientes que se cruzan y efectivamente son estas y descansan sobre la línea de operación. Ahora, el trazado de las etapas lo vamos a hacer de la etapa 1 a la etapa n. Vean que lo que se hace es trazar líneas verticales y horizontales. ¿Por qué son líneas verticales y horizontales? Vean, Y1 es la composición de esta corriente que sale y que cruza con X0, pero Y1 está en equilibrio porque es corriente que sale con la X1 que sale de aquí. Por tanto, a la hora de trazar la etapa, Y1 es constante. Y vean, es constante y este punto, y como es constante, trazamos una horizontal. Este punto corresponde a un punto de equilibrio con coordenadas hacia acá abajo X1 y Y1. Y luego, este punto que corresponde al X1, ahora corresponde, que está representado aquí, corresponde también a una corriente que se cruza con esta corriente imaginaria vapor que desciende. Y entonces se mantiene constante para nuevamente llegar a solamente la intersección con la línea de operación, y este punto representa las líneas que se cruzan por debajo de la etapa 1. Y entonces nos vamos así trazando verticales, horizontales, hasta llegar a la separación que se requiere. Y entonces estamos resolviendo este separador gráficamente. Vamos a resolver el siguiente separador conocido como columna de rectificación. Veamos en qué consiste esta columna de rectificación. Primero, corresponde a esta sección de etapas interconectadas, donde en la parte inferior se alimenta una corriente F que es vapor y asciende para su posterior separación. El producto de corriente que se obtiene es la corriente D con composición XD. Claro, una parte del vapor que se obtiene en esta columna de rectificación es la que se obtiene como producto porque se condensa todo este vapor y parte de este vapor se regresa
como flujo líquido para que descienda y entonces pueda operar y haya contacto entre fases líquido-vapor y se lleve a cabo la separación. En el fondo existe la corriente B de producto como líquido con composición XB. El retorno de este líquido es LR, pero que por flujo molar constante simplemente va a ser L. R se define como la relación L en D. De tal manera que entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: un balance de materia para la sección que está como envolvente y que corresponde a lo que entra, que es V, y es un balance de materia total, tiene que ser igual a lo que sale. Y en este caso sale L y también sale D. Por tanto, V n-3 va a ser igual a L n-2, que serían con estos subíndices por la etapa o las etapas que se representan aquí, más D. Este entonces es el balance de materia total. Si lo hacemos por componente, lo único que restaría es multiplicar a cada flujo por la fracción molar respectiva, de tal manera que nos quedaría de esta manera. Lo que hacemos es reordenar para despejar Y n-3 y nos quedaría de esta manera. Como comentamos, vamos a suponer flujos molares constantes, de tal manera que todas las L's con subíndice y las V con subíndice se colocan simplemente como L y V respectivamente, y esta notación de flujo molar constante las vamos a insertar en esta parte del balance de materia. Lo hacemos y entonces nos quedaría la siguiente expresión generalizando. Y, ya sin subíndice, tiene que ser igual a L entre V por X, ya sin subíndice, más D entre V por XD. Recordando que XD es la composición del destilado. Y esta sería la línea de operación de esta columna de rectificación. Continuando entonces con el balance de materia para esta operación de la columna de rectificación, hemos llegado a esta expresión que corresponde a la línea de operación del balance de materia. Si hacemos que X en esta ecuación del balance sea igual a Y, esta condición la sustituimos y entonces hacemos que Y sea igual a X, sustituyendo y reduciendo términos. Con la ayuda del balance total se llega al siguiente resultado que ustedes van a detallar. X, a la hora de resolver el balance de materia, es igual a XD. Pero X también es igual a Y, es la condición de la cual partimos. Por tanto, X, que es igual a XD, también es igual a Y. De este resultado concluimos que la línea de operación, esta, pasa siempre por el punto XD, XD por este resultado. X, Y, de manera general es un punto, pero como ambas son iguales, entonces, por este punto, esta línea de operación siempre pasa por ese punto. Vamos a definir la relación L en V
como de reflujo interno, mientras que la relación L en D, etiquetado con la letra R, va a ser la relación de reflujo externa. Y bueno, aquí en esta representación localizamos tanto L, que es igual a LR, y todos los flujos que descienden en esta columna de destilación. L va a ser también igual a B. Entonces, L en V es la relación de reflujo interna, mientras que la externa es L en D. Es decir, el flujo D es el que se tiene como de destilado. Entonces, si nosotros partimos de esta relación de reflujo interna y queremos relacionarla con la relación de reflujo externa, L en V será igual a L, que se mantiene entre V, pero V del balance total es igual a L más D, que lo estamos representando y sustituyendo aquí, para posteriormente dividir todos los términos entre D, y entonces D entre D nos da la unidad, que es este término, y L en D va a ser igual a R, de tal manera que L en V, que es la pendiente de la línea de operación de esta columna de rectificación, estará en términos de la relación de reflujo externa. En otras palabras, si nosotros conocemos L en D, podemos evaluar mediante esta expresión L en V y corresponde a esta pendiente de la línea de operación. Mientras que si se conoce XD y por balance o por especificación también D, conoceremos la ordenada al origen. Ahora lo que vamos a hacer es representar la ordenada al origen de la línea de operación de este separador, que es igual a D entre VXD. Lo retomamos y lo vamos a escribir en términos de R, que es la relación de reflujo externa. Lo que hacemos es sustituir V del balance total en términos de L y D. Sustituimos y nos queda este término. Posteriormente dividimos todos los términos entre D, de tal manera que este término es igual a la unidad, L en D más D en D. Nos quedaría de esta manera. Este término es igual a la unidad y L en D es R. De tal manera que la ordenada al origen en términos de R es exactamente igual a XD entre R más 1. Entonces, en un diagrama composición-composición como el que se presenta aquí, ahora representamos, además de la curva de equilibrio, también de la línea de operación, que es esta, vean que tiene esta ordenada al origen, que es la que acabamos de determinar, XD entre R más 1, y el punto por el cual siempre pasa sería el XD, XD. Entonces trazamos esta línea de operación, pero como les comentaba, además vamos a trazar la línea de 45 grados para representar este punto por el cual siempre pasa esta línea de operación. Entonces, tendríamos la representación de manera simultánea de la curva de equilibrio, de la línea de operación, y lo que hacemos es el trazado de las etapas. Como antes vimos, van a ser horizontales y verticales
hasta llegar a la separación que se requiera para el separador. Recordando también que esta línea de operación tiene pendiente L en V exactamente igual a R entre R más 1.